Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de la segunda semana de septiembre que termina hoy, domingo 14 de septiembre. Hoy grabo para usted en domingo por cuestiones logísticas. Usted me escuchará y le agradezco por ello el 16 de septiembre, a la hora que se levante, me imagino, después de celebrar un año más de independencia de nuestro país, que creo que ahora celebramos en circunstancias complicadas. No sé si son las más complicadas de la historia. Creo que hay algunas razones para pensar en eso. Y pues eso es lo que quiero platicar con usted. Empiezo por el tema de las finanzas públicas. Se entregó la semana pasada, ya muy noche del lunes, el paquete económico 2026. No lo pudimos ver antes de la grabación de nuestra emisión de la semana pasada. Ya le echamos un ojito. Hay un detalle que no me gusta, hay un cambio de presentación, un detallito que parece menor, que oscurece el costo que tenemos en el reparto de dinero que se usó para comprar votos. En la documentación de Hacienda eso entra en un renglón que se llama transferencias, subsidios y ayudas. Pero ahora le cambian tantito ahí y al gasto operativo y ya no entiende uno bien cuánto están repartiendo. Lo puede uno localizar en otras partes, eso fue lo que hice, y están estimando datos que no son muy creíbles. En este momento, al mes de julio, se está gastando en ese renglón 3.8 puntos del PIB. Pero dicen que vamos a terminar el año en 3.3 y que esa misma cantidad será para 2026. No sé cómo van a hacer eso, no entiendo. Y es medio punto del PIB, no es cualquier cosa. El PIB para este año son cerca de 37 billones de pesos, el año próximo 38 y fracción. Entonces, bueno, ese detallito complica el análisis y hace pensar pues que nos están masajeando las cifras y al final del año va a resultar que no terminó como ellos esperaban. Ya nos dirán que fue por lo que haya sido. Para el próximo año están esperando que los ingresos del gobierno crezcan tantito, fundamentalmente en los ingresos petroleros. No sé cómo tampoco. La producción de petróleo, de crudo, ha estado cayendo casi de manera continua. Le han estado poniendo los condensados, que no son exactamente petróleo crudo, no tienen un mercado formal esos productos. Se utilizan a veces para mezclar con petróleo crudo para la refinación. Creo que eso están haciendo en el caso de Pemex y eso, bueno, pues ayuda a producir algo de gasolina. Los condensados no van a generar tanto combustóleo, pues, como es el caso del crudo que utilizamos en nuestro país, pero pues no veo de dónde podrían incrementar. Los ingresos petroleros para el año próximo esperan que sean 0.4 puntos mayores del PIB. Ese es el crecimiento que esperan tener también en inversión pública. Así que si no llega ese dinero, pues no va a haber más inversión pública. La inversión pública hoy está en el nivel más bajo de toda la historia registrada. Los datos los tenemos desde 1939. No son totalmente comparables, pero sabemos que este es el peor caso en la historia. Y por eso, pues está usted viendo las tragedias que tenemos en todas partes por infraestructura. No creo que se vaya a modificar esto para el próximo año porque, insisto, para lograrlo necesitarían estos ingresos petroleros que no veo de dónde van a salir. Fuera de eso, las cifras están más o menos bien y lo que nos dicen es que con esas cifras más o menos bien, con la salvedad que ya mencioné, pues vamos a necesitar un poco más de deuda para el año que entra. Ya después ya no va a crecer, dicen. Pues sí, pero eso dijeron el año pasado y el anterior, o sea que no hay que creerles eso. Lo que podemos más o menos creer es lo que dicen de 2025 y lo que esperan hacer en 2026, con, insisto, las salvedades que ya le mencioné. Entonces, se confirma, están totalmente ahorcados, no tienen un centavo. Ahora están diciendo que el problema de Pemex viene de la deuda neoliberal
neoliberal, la maldita deuda neoliberal. Eso es una falsedad inmensa. Hubo, sin duda, endeudamiento de Pemex en muchas ocasiones, pero para eso se hizo la reforma de 2013, la reforma energética que fue parte del Pacto por México, para liberar a Pemex de la losa que traía encima, que tiene que ver con deuda, tiene que ver con lo que hay que reservar para pagar un contrato colectivo de locos y tiene que ver también con la capacidad de producción. En esta capacidad de producción, en la reforma lo que se hizo fue abrir la producción a privados. ¿Por qué? Pues porque Pemex no puede. Lo abre usted a privados, el petróleo sigue siendo de México y por cada barril que saque un privado nos entrega 70% de lo que extrae. Ese es el objetivo, para eso era la reforma. Se lograron colocar algunas áreas para que esto ocurriera. Hoy en día, Pemex está pagando por cada barril que saca 30% y no le alcanza. Entonces le tenemos que devolver dinero para que pueda salir de sus deudas. Entonces, Pemex está destruyendo el patrimonio de los mexicanos. No está generando renta petrolera. En lugar de que ese petróleo fuera de todos nosotros y se lo colocáramos al proveedor que más nos va a pagar por eso, se lo estamos entregando a una bola de inútiles que dicen que son muy buenos, pero nunca lo han podido demostrar. Pemex históricamente ha sido una mala empresa. El cuento ese de que los ingenieros petroleros de México son maravillosos es un cuentazo. Si lo fueran, se hubieran ido a trabajar a Texas. Ahí hay mucho más petróleo que en México, pagan mucho más y sí necesitan petroleros. Alguno se habrá ido. Algún otro se fue a Emiratos o Arabia Saudita, no lo dudo. Pero en el conjunto, esa empresa lo único que ha hecho es saquearlo a usted, a mí y a todos los mexicanos. Entonces, que no me salgan con lo del periodo neoliberal. En el sexenio del señor López Obrador dejaron de colocar áreas para privados, por lo tanto le cargaron todo a Pemex. Pemex no puede y se está cayendo la producción. Se pusieron a refinar, ese es parte del problema, la refinación en México pierde muchísimo dinero. En la reforma del Pacto por México se buscó, como resultado de ella, cuánto podrías producir de refinación que no te causara pérdidas. Y encontraron que si ocupaban en promedio 45% las plantas, podían salir tablas. Y eso fue lo que hicieron. Ahí están los datos. 2016 ya prácticamente llegábamos a cero, 17 y 18 salimos positivos en el resultado bruto, es decir, en la operación diaria. A la hora de cargarle los costos administrativos, ya se perdía dinero, porque pues ese es parte del problema del sindicato. Pero llega López Obrador y dice, no, como 45%, al 100%. Bueno, hasta donde dé, pues, ¿no? A la máxima capacidad. Resultado, durante el gobierno del señor López Obrador, perdimos 75,000 millones de dólares en refinación. 75,000 millones de dólares. Como ya no les alcanzaba el dinero y nadie le quería prestar a Pemex, entonces empezaron a financiarse con proveedores y a contratar deuda de corto plazo carísima. Entonces, la deuda que tiene Pemex, que hoy no puede pagar, no viene del periodo neoliberal, viene nada más del sexenio pasado. Entonces, que no le inventen a usted cosas, son, insisto, profundamente incompetentes, y ahí está. Y el problema es que nosotros pagamos esa incompetencia. Como no le están asignando dinero al pago de proveedores, yo no veo cómo va a poder producir más Pemex. En realidad quien produce son los proveedores. Otra vez, Pemex no es una gran empresa. Entonces, vamos a ver en qué acaba eso. Ya recuerda usted, hicieron un vehículo financiero extraño en Luxemburgo para conseguir dinero para que tuviera Pemex para pagar lo que le toca en este año, que es un montón de lana. Cuando menos un tramito ahí consiguieron, fingiendo que no es deuda. No sé cuánto tiempo esto vaya a sostenerse, no les alcanzaba, ya le metieron en este presupuesto un dinero que le van a pasar a Pemex. Esto puede ser realmente una tragedia, pero bueno, ahí está. Además del tema de las finanzas públicas, en esta segunda semana de septiembre se hizo evidente la profunda incapacidad de la gran mayoría de quienes fueron electos como jueces, magistrados y ministros.
Ya nos habían hecho un show ahí de purificación prehispánica, que es evidentemente ficticio, que sirve pues para lo mismo que han servido todas las purificaciones que hizo López Obrador, para engañar a su gente. Pero pues ahora ya están actuando los señores y señoras que se dedican a esto y están actuando con las patas, ¿eh? Veo comentarios de abogados que dicen, oiga, ¿cómo es posible que haya hecho esto? Este señor juez anuló un proceso por una tontería que está diciendo. En los ministros acaban de echar abajo precedentes porque ahora ellos quieren decretar o no la inconstitucionalidad de una acción a su antojo, sin tomar en cuenta lo que se hizo antes. No, una cosa verdaderamente preocupante que ya llegó al extremo de que empiecen a ver si logran que algunos de los que trabajaban en los juzgados no se vayan, porque pues son los que sabían hacer las cosas. Y los nuevos jueces llegaron, corrieron a todos, pusieron a sus amigos, como le han hecho todo el tiempo estos señores y señoras de Morena, y así no se puede, no van a poder. A lo mejor no nos hemos dado cuenta, esto es un problema mayúsculo. Si de por sí la justicia en México tenía muchas dificultades, pues ahorita es prácticamente inexistente. Y cuando no hay un instrumento de una tercera parte que resuelva el conflicto entre dos, esos dos lo van a resolver solitos y eso se hace con violencia. Entonces nos metimos en un camino de verdad muy preocupante. Bueno, cierro con algo que yo me estoy convenciendo debemos llamar traición a la patria. Le ponen en los medios huachicol fiscal, que es una tontería, no tiene nada que ver con el picado de tuberías que se hacía para sacar gasolina y que por alguna razón en alguna región de Puebla le decían huachicol, les gustó la palabrita y la ponen por todas partes. Esto del huachicol fiscal es realmente contrabando de combustible y no es un contrabando chiquito, es un contrabando inmenso que con la información que tenemos hoy, que está en medios, sabemos que dirigían dos jefes de la Marina, los dos contraalmirantes durante buena parte del sexenio de López Obrador, uno de ellos ascendido a vicealmirante al final del sexenio, los dos sobrinos políticos del secretario de la Marina. El vicealmirante mencionado, que es el equivalente a general de brigada, para que tenga usted una comparación más conocida, está detenido, pues, el hermano está prófugo. Poco después de haber detenido a este señor, que entendemos fue detenido el 2 de septiembre, el fin de semana siguiente, un capitán de navío, equivalente más o menos a coronel, apareció muerto, dicen que se suicidó. Al día siguiente, otro capitán de navío murió en una práctica de tiro. Alguien se equivocó y le disparó. Los dos involucrados en este tema. Otro capitán se entregó y entregó 20 millones de pesos en efectivo que tenía de la parte que le había tocado a él del soborno. Esa es Marina. Están involucrados como parte de este proceso al menos 2 muertos de la fiscalía. Una joven que trabajaba en Colima y allí fue asesinada hace ya más de un año, y recientemente el delegado en Tamaulipas. ¿Se acuerda usted? Lo mataron en la calle y hay videos de eso. Están involucrados funcionarios de Tamaulipas. El que repartía la lana y esto, el empresario, digámosle así, era Sergio Carmona, el rey del huachicol le llamaban. Fue el que financió la campaña de Morena en Tamaulipas. Lo hizo a través de Mario Delgado, hoy secretario de Educación Pública. Carmona fue asesinado en San Pedro Garza García, en una peluquería. El sucesor de él, cuyo nombre ya no recuerdo, fue asesinado hace poco en la carretera de Colima a Guadalajara. Se involucra de manera un poco sesgada a Adán Augusto López porque le otorgó el muelle fiscal 289 a un amigo suyo que después le financió parte de la campaña para ser precandidato presidencial. Y hablando de Adán Augusto, pues ya detuvieron al señor Hernán Bermúdez, su secretario de Seguridad Pública, que dobleteaba como líder de la Barredora, el cártel ahí en Tabasco, que destruyó también Chiapas. Lo acaban de detener, a ver si lo traen, a ver si sobrevive, porque ya ve usted que ahora se anda muriendo mucha gente. Estamos hablando de una trama de corrupción inmensa en términos de dinero, que involucra
a los jefes de la Marina, al mismo secretario de la Marina, porque él fue informado en 2024 de que sus sobrinos estaban encabezando este contrabando. Quien se lo informó, un contraalmirante, fue asesinado poco después, ahí mismo en Colima. Entonces sabía el secretario. Nos dice ahora el fiscal, el señor Gertz, que sí, el secretario le dijo hace 2 años que investigara. Bueno, eso dice él, pero si le dijo hace 2 años y no hizo nada, el que es omiso es el fiscal. Si no es cierto que le dijo hace 2 años, está mintiendo. Las dos cosas son delito, ¿eh? Y lo está haciendo el fiscal. ¿Por qué hace eso? Porque quieren parar la investigación en el secretario. Pero también tenemos involucrado, insisto, al secretario de Educación Pública, que en ese momento era presidente de Morena. Ahora parece está involucrado también Adán Augusto, ¿no? Al menos en el tema de este muelle fiscal, en donde entraba parte del contrabando. El daño, insisto, financiero al país es enorme. El daño institucional, es decir, involucrar a los altos mandos de Marina, a altos funcionarios del estado de Tamaulipas, al menos, el estado de Tabasco posiblemente, secretarios de Estado actuales, el presidente del Senado de hoy, estar involucrados en esto a mí me parece, insisto, traición a la patria. No se me ocurre qué otra forma podemos darle a este conjunto de delitos que de hecho ponen al Estado mexicano en muy malas condiciones. Lo hacen en términos financieros, es una corrupción, sí, más grande que cualquier otra que hayamos visto en la historia de México, pues sí, y más grande por al menos un orden de magnitud, o sea, 10 veces más grande que Segalmex, al menos. Pero si eso fuera todo, a lo mejor sería un tema de corrupción, los que se roban una lanita. No, estos involucraron al Estado mexicano en contra del Estado mexicano. Eso ya es una cosa un poco peor, ¿no? Insisto, para mí es verdaderamente grave. Y que quienes están haciendo esto, pues todos tenían un nivel muy alto. Lleva a pensar que el eje de toda esta conspiración tiene que haber sido el jefe de todos ellos, ¿no? Y el jefe de todos ellos es el expresidente. Entonces, sí es un tema muy, muy preocupante. No es una cosa menor. No es algo que, pues yo sepa cosas que usted no sabe. Es lo que está saliendo en medios. Es nada más ir juntando los puntitos. Y a la hora que junta uno los puntitos, llevan a Palenque. Y pues no sabemos qué va a hacer la señora Sheinbaum. Sabemos que al menos mañana 15 de septiembre va a dar el grito y pues después celebrarán y vamos a ver, porque lo que viene no parece que vaya a ser muy tranquilo. Realmente estamos en una situación sumamente preocupante. Yo insisto, es uno de los momentos más graves en la historia de este país. No es una cosa menor. Espero poder seguir platicando con usted. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.